palabra es muy precisa, hay que unirse compañeros, contra miles explotadores, oponer mis sindicatos, con valiente rebeldía, defender nuestras conquistas, recabar decía, y es palabra leninista, que los peores temporales a la clase organizada, no hay poder que la resista, forjaremos todos juntos una patria socialista. Bien, vamos entonces en esta ocasión a revisar la sociedad capitalista dividida en clases, explotados versus explotadores. Los objetivos de esta sesión son, primero, comprender el origen de la sociedad capitalista, que es en la cual nos encontramos en este momento. Segundo, identificar qué son clases sociales, cuáles son las actuales en la sociedad colombiana. Y tercero, argumentar por qué la lucha de clases es el motor de la historia, para que podamos, pues, como entender por qué insistimos tanto en eso. Entonces vamos acá con la primera parte, vamos a comprender el origen de la sociedad capitalista. Acá. Antes de iniciar, pues tenemos que decir que nosotros partimos del materialismo histórico, que estamos convencidos de que el marxismo es la continuación más avanzada del pensamiento de la humanidad, lograda a través del siglo XIX, bastante cuestionado, bastante criticado. Yo creo que si ustedes se mueven por acá por redes sociales van a ver que siempre cuando una persona se opone a algo, entonces empiezan a decir que somos resentidos, que tenemos problemas, que, en fin, que tenemos odio, y pues ya posteriormente vamos a revisar esa lectura que nos hacen. El materialismo marxista, cabe mencionar que no solo entendió la naturaleza y las leyes del movimiento en general, es el materialismo dialéctico tomado de la dialéctica de Hegel y que en una posterior clase de la fase 2 de estos cursos van a revisar esto, van a revisar el materialismo dialéctico y el materialismo histórico pues en profundidad. Entonces, no entendió solo la naturaleza y las leyes del movimiento en general, sino también que entendió las leyes del movimiento social. Es decir, lo que hicieron Marx y Engels fue mover todo lo que ya venía diciendo los materialistas, digamos, en otros campos. Perdón, es que acá están ingresando gente. Listo. Lo que ya venían diciendo los materialistas y los idealistas, y lo unieron y lo sintetizaron, y entonces generaron el materialismo histórico, que es cómo se aplican las leyes del movimiento, pero ahora en la sociedad. Y entonces dejaron de creer que la historia es una cosa de voluntades individuales o una cosa mágica, sino que es una cosa científica. También, pues, desde el materialismo histórico partimos del hecho de que la sociedad está dividida en clases sociales, que se diferencian por la posición que ocupan frente a los medios de producción. En este caso, como lo vimos al inicio, entre explotados y explotadores. Es decir, los que tienen medios de producción y los que no lo tienen y por tanto tienen que ocupar un lugar específico en la sociedad. En este caso, pues, nos referimos a que el materialismo histórico es una ciencia única, es armónica, es íntegra, que tiene carácter de clase y que es una formidable arma para la lucha de la clase trabajadora. Les decía pues a un inicio que ha sido pues ampliamente cuestionado el marxismo históricamente. Por un lado catalogado pues como que siembra el odio y entonces no nos deja avanzar armónicamente en esta sociedad, y segundo, como si fuera idealismo, como si fuera una cosa soñada, y entonces la gente dice, no, eso es una utopía. Pero entonces la idea de nosotros es apoyarnos en esta ciencia que es la ciencia del proletariado y empezar a defender nuestras ideas desde la ciencia. Como les dije, en una segunda fase, este tema va a ser ampliamente manejado por otros instructores, que lo tengamos ahí en cuenta. Bien. ¿Hasta ahí alcanzan a leer bien? ¿Me confirman? No. No se alcanza a leer. Bueno, voy a ampliarlo un poco a ver si ahí alcanzan. Ahí, en ese caso. Pero yo leo bien,
compañera. Ok. Dice que en la producción social de su vida, bueno, aquí alcanzo a leer bien. Bueno, entonces voy a recordarles que nuestros objetivos son estos tres y nos vamos a mover con este primero, comprender el origen de la sociedad capitalista. Pero para entenderlo, ya dijimos, partimos del materialismo histórico y vamos a empezar con la producción de los bienes materiales, que son la base de la vida social, perdón. Y vamos a partir de esta frase directamente de Marx, que dice que en la producción social de su vida, es decir, en la producción de los bienes materiales necesarios para la vida de los hombres, estos contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Entonces, lo primero es que nosotros nacemos en una sociedad y nos insertamos a esta producción de bienes sin nuestra voluntad, es decir, no nos preguntan, nosotros nos insertamos en esta sociedad y es así como está determinado, digamos, por el modo de producción. Yo quiero acá que algunos de los compañeros que están el día de hoy en esta primera partecita me digan, por ejemplo, unas dos personas, ojalá me confirmen en qué rama de la producción están o en qué rama de los servicios están. Yo, por ejemplo, soy una trabajadora vendo mi fuerza de trabajo a un colegio de cobertura en la ciudad de Cali, soy una trabajadora de la educación. Entonces, en este caso, yo llegué allá y estoy siendo, digamos, explotada, como saben, pero como les acabo de decir, vendo mi fuerza de trabajo para ese colegio en particular, pero acá yo sé que hay compañeros de otras ramas de la producción, cualquiera que me dé el ejemplo, que me diga, compañera, vea, yo trabajo en X rama. ¿Alguno de los compañeros o compañeras que está acá que me ayude con eso, por favor? Hola, compañera y compañeros, buenos días. Buenos días. Sí, de Sintrandina Valle, Sindicato de la Vigilancia Privada y Afines, todo lo que es el gremio de la vigilancia. Vamos para el sector de la seguridad privada, gremio explotado. Gracias. Gracias. Bueno, bien. compañera, Eduard Vivas, Sintravins, gremio de las transportadoras de valores, también tiene que ver con la seguridad privada y de las super explotadas, igual que todos. Listo, compañera. Vale, muchas gracias. ¿Algún otro compañero? Tengo acá dos del gremio de la seguridad privada, yo también soy del gremio de los servicios. Sí, compañera, soy Ana Lucía, pertenezco a Sintradit, que es el Sindicato de Trabajadores Disponibles y Temporales. Soy de una empresa temporal de acciones y servicios. También es una gran explotadora, una empresa gran explotadora, compañera. Bien, bienvenida, compañera. Bien, entonces miren que nosotros nos hemos insertado en esta dinámica de la producción y estamos ocupando en este caso el puesto de explotados y nosotros voluntariamente no es que eligiéramos eso, no es que dijéramos, ay, no, tan chévere, yo me voy a ir a que mi jefe me explote 12 horas, y en mi caso voy a trabajar de 6:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, voy a atender a más de 400 estudiantes al día y me encanta hacer eso. Es decir, sí me gusta enseñar, pero esa dinámica de explotación es impuesta por esta sociedad capitalista y no es elegida pues individualmente. Para que vamos entendiendo y vamos también quitándonos mitos de la cabeza que nos venden a veces en la sociedad, que nos venden todo el tiempo, de hecho, en esta sociedad, que nos dicen que es que todo el mundo es lo que quiere hacer, que todo el mundo puede crear sus sueños y, mejor dicho, que si yo quiero crear el día de hoy unas gaseosas que superen a Coca-Cola, yo me voy a meter a mi cocina y voy a preparar la fórmula mágica para poder quitarle, digamos, lo que ha ganado Coca-Cola en todos sus años de explotación. Bien. En este caso, pues estamos hablando de esta producción de los bienes materiales que son la base de la sociedad y lo que nos decía Marx en esta cita es que primero, el papel del trabajo es fundamental. Es el trabajo el que genera toda la riqueza, digamos, que nosotros producimos. Por otro lado, también está la naturaleza y posteriormente hablamos de eso un poquito. Segundo, que los hombres, bueno, los seres humanos, perdón ahí que dejé esa expresión hombres, los seres humanos son seres sociales que solo pueden producir sus medios de vida en sociedad. Y eso lo vamos a ir entendiendo cuando estudiemos, digamos, el recorrido histórico de los diferentes medios de producción.
Y 3, que depende, esa producción de los bienes materiales depende también de la naturaleza y de la geografía en la que nos encontramos. La naturaleza es otra fuente indiscutible de riqueza que también es ampliamente explotada por este sistema y explotada de una forma totalmente descontrolada y desconsiderada. Bien. Dentro de esta misma dinámica de la producción de los bienes materiales, que son la base de la sociedad, entonces encontramos unas fuerzas productivas y unas relaciones de producción, que son la base de esta sociedad. Ven acá. Bien. Entonces, Marx nos dice, los hombres, los productores de los bienes materiales, los trabajadores son la fuerza productiva determinante y primordial, son la fuerza más poderosa. Miren que por cosas como estas es que están cuestionado, digamos, el marxismo porque devela de que somos los trabajadores los que producimos la riqueza. Generalmente nos dicen, no, pues es que si no hay inversión extranjera, que si las empresas se van, que si no sé qué, que no hay riqueza, pero realmente la riqueza la producimos los seres humanos. Fuerzas productivas y relaciones de producción. Dentro de esas fuerzas productivas y relaciones de producción, entonces vamos a tener este concepto. Vamos a entender las fuerzas productivas como los instrumentos de producción y los seres humanos. Es decir, somos esas las fuerzas productivas. Estas fuerzas productivas nos muestran la relación entre los seres humanos, los objetos y la fuerza de la naturaleza y la sociedad, y que la sociedad utiliza para la producción de bienes materiales. Entonces, en esa fuerza productiva convergen, digamos, los objetos, las fuerzas de la naturaleza, los seres humanos, y es gracias a esos 3 elementos que se producen los bienes materiales que tenemos actualmente. Entonces, los computadores, las mesas, los libros, los lápices, el papel, absolutamente todo surge de esos 3 elementos. Y entonces, al producirse todo a través de estas fuerzas productivas, son las relaciones entre esas fuerzas las que determinan, digamos, la sociedad, perdón, el modo de producción que tenemos en una sociedad. Hasta ahí, compañeros, ¿vamos bien? No sé si algún otro compañero de la escuela puede entrar como... Muchas gracias. Puede ingresar como sindicalismo independiente para que por favor me ayuden un poquito acá con la gente que está ingresando. Bueno, en estas fuerzas productivas y las relaciones de producción, entonces los hombres, los seres humanos no actuamos solamente sobre la naturaleza, sino que también actuamos los unos sobre los otros. No podemos, digamos, generar una producción en esta sociedad sin asociarnos los unos con los otros. Así es como nosotros vamos intercambiando, digamos, las actividades, y por eso es que los trabajadores también debemos entender que somos una clase internacional, que somos una sola clase y que nos movemos siempre porque toda nuestra actividad productiva está relacionada y nos necesitamos los unos y los otros y generamos vínculos, creamos relaciones para poder, digamos, relacionarnos también con la naturaleza y para efectuar la producción. Todas esas relaciones que contraemos entre nosotros son o de explotación o de cooperación. En este caso, pues todos los que estamos aquí en esta charla, en este curso, entonces estamos ligados unos a otros por una relación de cooperación. Cooperamos los unos con los otros y ustedes con sus compañeros en cada uno de sus gremios, los que me dijeron en la vigilancia, cuando van los compañeros a recoger en un carro de valores algo, entonces se necesitan 3 personas, pues que es lo ideal, por ahí están poniendo a 2 y a 1, pero pues lo ideal es que estén los 3 compañeros, los 4 compañeros que van en un vehículo, y es una relación de cooperación. Somos iguales, estamos relacionados los unos con los otros. Pero también está por otro lado la relación de explotación, y en ese caso esa relación de explotación es la que tenemos con nuestros patrones, por ejemplo. Entonces no somos iguales, y de ahí, compañeros, que entendamos lo peligroso que son ideas
como las que están surgiendo en estos últimos días, de que vayamos a negociar la prima entre iguales y que nos abracemos con el jefe y que le digamos, sí, jefe, págueme cuando usted quiera, no hay problema, yo le voy a ayudar a usted a que la empresa le vaya bien, y que nos dicen que tenemos que movernos fraternalmente y entre iguales, porque no es posible. ¿Por qué? Porque a ellos nos une una relación, pero de explotación. No estamos siendo iguales en relación a ellos. Entonces no es posible, digamos, que nos movamos dentro de una igualdad, que es lo que nos pretenden vender. Bien, estas fuerzas productivas y relaciones de producción, entonces, pues tienen algo que se llama el modo de producción, y es la relación entre fuerzas productivas y relaciones sociales. Entonces, cuando nosotros descubrimos nuestra fuerza productiva, cambiamos el modo de producción. Entonces, de ahí que por acá tengamos imágenes cuando descubrimos las piedras, cuando fuimos creando armas, luego cuando creamos, pues, arados, digamos, en el feudalismo, luego cuando surgieron las máquinas en el capitalismo, y pues hasta máquinas más modernas de las que tenemos en este momento. Entonces, cambiamos no solo el modo de producción, sino la forma en que nos ganamos la vida, y por ende cambiamos todas nuestras relaciones sociales. Esto es muy importante. Nuestras relaciones sociales están determinadas por la forma en que producimos. De ahí que en toda la historia ya han surgido, digamos, diferentes épocas o modos de producción, y entonces teníamos el esclavismo, teníamos el feudalismo y tenemos actualmente el capitalismo, que están determinadas por el modo en que producimos, porque es eso lo que determina el cómo nos relacionamos los unos con los otros. Bien, ¿cómo está formada, digamos, económica y socialmente nuestra sociedad o la sociedad? Primero hay una base. En este caso son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que tenemos los unos con los otros, que generamos, digamos, en la sociedad. Está la superestructura, que son las ideas filosóficas, sociales, políticas, todas las instituciones políticas y jurídicas existentes y que forman parte de esa misma formación económica y social de la sociedad. Entonces, primero, base, fuerzas productivas, ahí estamos, digamos, nosotros, y las relaciones sociales de producción que tenemos, es decir, el modo en que producimos. Por otro lado, tenemos la superestructura, que son las ideas, repito, filosóficas, sociales, políticas, instituciones políticas y jurídicas. Y por otro lado está la formación económica y social, que está constituida por la base y la superestructura de la sociedad, es decir, que se convergen estas dos partes y forman toda la estructura social. Ahí voy a hacer nuevamente una pausa, porque algunas de las personas que están acá, yo sé que en general, digamos, en colegios, en escuelas, desde que somos chiquitos, nos empiezan a enseñar sobre ciertas personas que son influyentes, sobre ciertos autores que han sido relevantes en la historia. Entonces, no sé, ya casi alguno de ustedes ha escuchado sobre Aristóteles. Eso se lo enseñamos mucho a los niños en los colegios. Sobre Aristóteles, Platón, Maquiavelo, que de Maquiavelo viene la palabra maquiavélico, que surgió por ahí. Sí, claro. Bien. Voy a tomar esa palabra, voy a tomar, por ejemplo, a Maquiavelo. Maquiavelo, entonces, generó una teoría política y genera un libro que se llama El Príncipe, en el cual el despotismo ilustrado de la época, digamos, que lo tomó y lo llevó pues como a reproducirlo en la sociedad del momento. Entonces decía que el gobernante no importaba si era malo, si era perverso, si golpeaba, si te violentaba, no importaba porque era el gobernante. Y entonces le daba unas pautas al gobernante para que siguiera, digamos, para que siguiera ese derrotero como un caminito que Maquiavelo construyó ahí. Y miren que son las ideas que empiezan a imperar en una sociedad, pero ¿en favor de quién, digamos, está esa teoría? En ese caso, pues es una pregunta, por si alguno la quiere responder. Si es un libro que sale para ayudarle, digamos, al gobernante, como darle unas pautas de cómo engañar, de justificarlo, ¿a quién beneficia? Por ahí me dicen, sí, al explotador, en este caso, al gobierno del momento, que era un gobierno, pues,
todavía feudal, y entonces a los explotadores que estaban ahí montados en el poder en el momento. Y miren, esas son las ideas que nosotros enseñamos en colegios, que nuestros hijos reciben en escuelas, que reciben en colegios, y entonces ya sabemos entonces que la educación forma parte de esta superestructura ideológica, de esa superestructura, es decir, nos venden esas ideas todo el tiempo, y todo el tiempo nos bombardean por a través de los medios, a través de la educación, a través de todas las instituciones, digamos, del Estado. Y pues, bien, entonces, partimos de estos conceptos, de la fuerza productiva, las relaciones de producción, entendemos pues cuál es la formación económica y social, que está la base, la superestructura, y entonces vamos a pasar ahora sí a los modos de producción que nos van a ir mostrando cómo surgió el capitalismo, que es el actual sistema económico en el que estamos. Bien, en este pues vemos el avance de las clases sociales en tres sistemas: el amo y el esclavo, el señor feudal y el siervo, el capitalista y el obrero. Y vamos a iniciar con una que no aparece aquí en esta imagen, pero es el comunismo primitivo, que fue, digamos, una de nuestras primeras sociedades, la primera sociedad humana. En este comunismo primitivo lo que primaba era una relación de cooperación. En ese momento no existe aún la propiedad privada, entonces ellos van... Listo, compa. Gracias. Sí. Entonces, ¿cómo me confirma si apenas puede acceder? Me confirma, listo. Yo le mando un mensaje. Gracias. Listo. Bueno, pues. Bueno, compañeros, entonces, en esta relación de cooperación, en esta relación en el comunismo primitivo, que es aproximadamente hace 40.000 años, aparecen estos primeros seres humanos que desde la antropología se llama Cro-Magnon, y que podríamos denominar como ya humanos, como seres humanos pues modernos, y en esta prima la relación de cooperación. Cooperación, todos iban consiguiendo, digamos, cazando, entre todos cazaban al animal, le quitaban la piel, lo cocinaban, es decir, se movían por lo básico, por lo que uno necesita en esencia, lo primordial, solo la piel para vestirse, la comida, un lugar para dormir, y pare de contar. Bien, pero como cada vez más seres humanos trabajaban, como más seres humanos estaban ahí compartiendo, empezó a generarse un excedente. Es decir, empezaron a sobrar cosas, a producirse un poquito de más, y eso que se producía de más, entonces generó una etapa como de crisis, porque la sociedad, digamos que tiene, así como los seres vivos tenemos el nacer, reproducirnos, crecer y morir, tenemos eso. Las sociedades también tienen ese mismo desarrollo de nacer, estabilizarse y empezar a generar una crisis pues que va a terminar con la muerte de ese tipo de sociedad, y va a surgir una nueva. En este caso, la crisis se generó, como digo, pues por el excedente que empezó a producirse, y entonces surgió una etapa de barbarie, pues así denominada desde la antropología, pues los que están estudiando esto. Entonces, la barbarie es una etapa de transición entre el comunismo primitivo y el esclavismo. Ahí tuvo que haber una duración de algunos siglos, y es en este preciso momento, compañeros, en el que surge el Estado. Ese término Estado es un término bien, digamos, es un término muy sencillo de entender, pero que dentro de la educación burguesa, dentro de la superestructura ideológica que nos venden en esta sociedad, lo quieren complejizar y lo quieren hacer supremamente confuso, y entonces ya dicen que por allá, que con Aristóteles, que Platón, que no sé quién, que salen todos estos políticos burgueses pues a tratar de explicar este término de Estado desde otra perspectiva y queriendo confundirnos, pero eso tiene una definición sencilla. El Estado surge
Primero, para amortiguar los choques de clases que se empezaron a generar con ese excedente. ¿Por qué surgieron las clases? Porque si se generó un excedente, y ahí voy a detenerme un momento, yo quiero que ustedes mismos me digan qué creen que pasó con ese excedente que se empezó a generar en el comunismo primitivo. ¿Se debe administrar? Se debe administrar. ¿Y qué más pasa? ¿Qué creen? ¿Qué problema creen ustedes que empieza a surgir cuando empieza a producirse de más? Que empiezan a tener diferencias para poder ellos repartirse como ese botín que tienen. Entonces se van a empezar como a discutir a quién le toca más, a quién le toca menos. Entonces unos se van a quedar con una parte y otros no. Entonces ahí va a haber un conflicto porque ahí empieza la guerra ya. De mayores partes. Y eso se genera un conflicto. Muchas gracias. Se genera el conflicto porque ya empieza la guerra ya. Exactamente, porque empieza a acumular, algunos empiezan a acumular. Y entonces empieza a generar una diferencia entre los seres de esa sociedad que, como recordábamos, miren, en un principio había una relación de cooperación, ya esa relación de cooperación no existe, porque empiezan a acumularse cosas. Entonces, unos empiezan a, lo que decían los compañeros, empiezan a querer acumular más y entonces eso les da un privilegio sobre los otros. Entonces, ahí es cuando surge el Estado como un ente, primero, que amortigua el choque entre clases. Y segundo, que significa, este Estado es la organización de la fuerza de la clase dominante en ese momento, que es la clase que empieza a acumular más. Entonces, es esa clase la que empieza a poner reglas, es esa clase la que empieza a decir cómo va a funcionar esa sociedad y surge este maravilloso momento de la historia que se llama esclavismo. Entonces, ya esta relación de cooperación no existe y surge el esclavismo. Y el esclavismo, entonces, ya es una relación de explotación. Deja de ser una relación de cooperación y se convierte en una relación de explotación que se basa en el trabajo forzoso, en la protección y en la, digamos, ampliación de esa propiedad privada, y los esclavos, incluso los esclavos, son propiedad privada. Le pertenecen a la clase del momento, pues a los amos del momento. Eso fue aproximadamente por el 3200 antes de nuestra era. Entre el siglo II y el siglo IV antes de nuestra era hay una etapa imperialista que empiezan pues a pelear, digamos, entre pueblos para poder expandir sus dominios, y entonces todo con la base material del esclavismo. Y entonces tenemos estas grandes construcciones a nivel mundial que fueron construidas por los esclavos, que fueron construidas por la clase explotada del momento. Bien, así como acá se generó una época, un choque, digamos, entre el privilegio y los privilegiados y los no privilegiados, y se vieron amortiguados por el Estado, asimismo, aquí en el esclavismo se empezó a generar lo mismo, lo que decía una compañera, una guerra entre los explotados y los explotadores. Y eso lo podemos ver, miren, hasta en series, pues, que le quitan un poquito, digamos, la esencia, pero que también lo muestran, y es la lucha de los esclavos romanos, por ejemplo, contra el imperio, que tuvieron que levantarse, que fueron ampliamente castigados, que en algún momento de la historia, en toda la salida de Roma, los crucificaron a cientos y cientos de esclavos que se revolucionaron, que dijeron, no, esto ya, es decir, ya es demasiado, pero que inevitablemente cuando surge esa rebeldía ya es muy difícil, así lo pudieron matar a cientos, pero venían otros cientos también a hacer una revolución. Entonces, ese mismo esclavismo que ampliaba, digamos, la producción, ponía las bases para que ese sistema ya no fuera viable, ya no fuera necesario, y entonces generó todas las condiciones para que surgiera el feudalismo. El feudalismo también nuevamente ya no tiene esa cooperación que solo existió por allá en el comunismo primitivo, sino que surge en también una relación de explotación, en este caso,
sobre la base de la propiedad feudal sobre la tierra y sobre los campesinos, porque si ustedes recuerdan, pues los siervos, que eran la clase explotada del momento, se les daba pues una parcelita, un lugar para que vivieran y ellos debían de lo que sembraban, entregar la mayor parte de su producción a los señores feudales, quedarse con un poquito ahí, es decir, que tanto las personas como el suelo eran de los señores feudales e incluso los siervos, digamos que aparentemente eran libres dentro del feudo, en el momento en que decidieran irse debían tener permiso del señor feudal, y si se iban sin permiso, entonces eran castigados generalmente con la muerte. Esto estamos hablando pues desde el siglo V al VIII, más o menos 13 siglos de dominación. Si ustedes recuerdan, pues la superestructura ideológica, digamos, las ideas eran las impartidas ampliamente por la Iglesia Católica, que desde todos, digamos, desde todos sus libros, bueno, incluso la gente no podía leer la Biblia en ese momento porque no estaba traducida a las lenguas, que el alemán, que el inglés, que esto, sino que estaban en hebreo, en latín. Entonces, digamos que eran ellos los que dominaban las ideas y le decían a la gente qué era lo que decía ahí y trataban de amortiguar nuevamente el hecho de que no debía existir una lucha, sino que era el lugar que debían ocupar. Es decir, los reyes eran reyes porque así lo había decidido Dios. Bien, esas contradicciones que se empezaron a generar también en el feudalismo y que empezaron la clase explotada empezó también, digamos, a cuestionar, a rebelarse, y definitivamente la producción cada vez que se hacía más avanzada, que la técnica avanzaba más, digamos, en agricultura y en esas cosas, cuando empezaron a surgir otras formas de producción, entonces ya no era necesario el feudalismo, sino que era necesario pasar de eso artesanal a las máquinas, y empezaron a generarse otra forma de producir, pero de ese mismo feudalismo fue de donde surgieron los que sembraron el inicio de este capitalismo. Todo como lo explicábamos al inicio, pues de que de toda época de crisis va surgiendo la destrucción de esa misma sociedad, y va surgiendo una nueva. En este caso, el capitalismo, que es en el que estamos actualmente, entonces también es una relación de explotación, pero pues tiene la característica de que el carácter de la producción sigue siendo social, es decir, entre todos producimos, pero la apropiación es privada. Es decir, todos producimos, pero unos pocos se quedan como dueños de lo que producimos entre todos. Con la premisa, pues, del libre mercado, con la premisa de la propiedad privada. Entonces, si ustedes van a revisar las leyes, la mayor parte de las leyes protegen la propiedad privada. Y entonces para la gente está, digamos, bien, y dicen, claro, es que hay que proteger la propiedad privada, yo quiero proteger mi casa. Pero bien, usted tiene su casa, es una casa. Si las leyes insisten tanto en proteger la propiedad privada y en garantizar que usted sea dueño de esa propiedad privada, entonces yo quiero preguntarles a quiénes realmente están protegiendo las leyes. Las leyes protegen al Estado. Las leyes protegen al Estado. Otro compañero, a los terratenientes, bueno, en ese caso, digamos, a los terratenientes que son dueños de grandes. ¿Los que más? A los capitales extranjeros, por eso es que se incentiva bajarle los impuestos a las empresas multinacionales extranjeras para que, entre comillas, inviertan en el país. Entonces, las leyes protegen los beneficios de una clase que son dueños de gran cantidad, digamos, de los medios de producción, de todo, perdón, sí, Claudia. Iba a decir que precisamente protegen a todos los que tienen los medios de producción. Muchas gracias. Exacto, entonces a estos grandes capitalistas, a esa gente que
es dueña de todo, la ley lo protege y obviamente las leyes van a insistir sobre la necesidad de la propiedad privada y obviamente van a justificar, por ejemplo, el desalojo de familias que llevan 20 años viviendo en un lugar diciendo, no, pues claro, es que esa propiedad no es de ellos, ¿cómo van a vivir ahí si es que eso no es de ellos? Eso le corresponde a alguien y es que es como si a tu casa se te fuera a meter a alguien y entonces te van a sacar de tu casa, que es pues algo que pasó acá por Pance, en una parte acá de la ciudad hace unos días. Entonces, los mismos niños, por ejemplo, mis estudiantes decían, claro, profesora, pues es que los tienen que quitar porque es que la casa, ese lugar no es de ellos, hay unos dueños, los dueños son los de la constructora, necesitan que esa gente se vaya para poder construir sus edificios, para poder que venga gente que produce, para poder que venga gente, pero es que esa gente ahí ocupando esos predios. Entonces empezamos a justificar que unos lo tengan todo y el que otro no tenga nada. Bien, entonces este capitalismo viene en una etapa de descomposición aproximadamente desde hace un siglo. Esa degeneración se va viendo, digamos, socialmente, pero también se va viendo en que ya no es sostenible, en que el capitalismo, porque produce tanto, produce demasiado, desgasta la naturaleza, desgasta la fuerza de trabajo de los seres humanos, entonces viene en un periodo de descomposición y en este momento digamos que está agonizando y lo sostienen. ¿Cómo lo sostienen? A través de las guerras, a través, por ejemplo, de esta pandemia que les llegó como anillo al dedo para poder empezar a justificar que no, que la crisis la generó esta pandemia y según ellos no la generó la acumulación permanente que han traído desde su origen hasta ahora, de acumular la riqueza de todos en unos pocos. Bien. Lo que vendría después del capitalismo tendría que ser consecuentemente, y según las leyes del movimiento pues, de la historia, el socialismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo ya nos dejó toda la estructura construida para el socialismo, nos dejó el carácter social de la producción, es decir, la producción cada vez es más social y nos dejó lo que nos falta, que es que nos apropiemos de todo lo que producimos socialmente, que digamos, no, es que si todos producimos esto, hombre, todos tenemos que disfrutar de los beneficios de eso que construimos entre todos. No hay razón para que si yo estoy trabajando acá, ayudando a que esto funcione, a construir esto, no hay razón para que yo no tenga, digamos, un beneficio de eso y que todos podamos, pues, perdón la redundancia ahí, que todos podamos beneficiarnos de esto. Pues acá hay varios compañeros de las transportadoras de valores y me podrán decir si es verdad o no. En esta emergencia sanitaria, muchos compañeros de ese sector, pues igual que muchos trabajadores de otros sectores, fueron despedidos, les fueron ampliados los turnos, entonces ya no eran 8 horas, sino 10, sino 12. Con la premisa de que esta crisis pues está afectando mucho. Entonces yo quiero preguntarle a los compañeros que están acá de ese gremio, ¿las transportadoras de valores pararon en algún momento? ¿Detuvieron? No, compañera. No, compañera, no, ellas no pararon, ellas es más, ellas lo que están haciendo es reagrupándose y organizándose mejor para ellos, más ganancia para ellos, es más, lo que buscan con eso es crear más capital para el dueño, para el empresario, porque están buscando es que está entrando gente con menor sueldo y menores condiciones para laborar. Entonces esa es la verdad, eso no, la pandemia no tiene nada que ver, eso es una disculpa que ellos sacaron para poder ellos aplicarle pues a los trabajadores y no quedar tan mal, no verse tan pues políticamente, no sé, que ellos salga la gente a decir que a denunciarlos que ellos están haciendo eso es porque les da la gana y simplemente quieren llenarse más los bolsillos, eso es. Bien, gracias, Edward. Miren que efectivamente en este gremio se podría demostrar en muchos otros, llevan siglos, llevan años acumulando.
no es posible que en 6 meses se vayan a la quiebra. Diferente es que yo venda zapatos aquí en mi casa y que últimamente abrí un local y puse una venta ahí de zapatos y justo ahorita surgió la pandemia y entonces ahí sí me quedé sin vender. Eso es muy diferente a que unas empresas que vienen acumulando, a que unos capitalistas que vienen acumulando desde el inicio de esta sociedad digan que en 6 meses no pudieron sostenerse. Y, por ejemplo, otro caso, otra denuncia que me llegó por allá por una trabajadora de Toto, una empresa multinacional que hace unos años decidió irse del país, es decir, siguen vendiendo en el país, pero la producción está en China, por allá se llevaron porque es mucho más barata la mano de obra. Les entregó a los trabajadores la superoferta como si fuera el plan de la vida, que si ellos se retiran voluntariamente, ellos les van a dar unos beneficios. Dentro de los beneficios está que pueden comprar en Toto con un descuento, por ejemplo. Es decir, le están diciendo a la gente, no quédese sin trabajo, váyase, porque pues la empresa en este momento no está siendo sostenible, pero nosotros le vamos a garantizar unos bonos durante un año, dependiendo de la antigüedad que llevaban los compañeros, entonces les iban a ofrecer estos bonos. Y el retiro voluntario, entonces le decían, mire, la ley me dice que yo le tengo que pagar a usted 5 millones de pesos, pero yo le voy a dar 7 porque yo como soy tan bueno con usted, entonces quiero que ni usted pierda ni yo pierda. Pero realmente, pues obviamente todos sabemos que los que pierden en esa clase de negociaciones son los trabajadores y lo están ofreciendo así como un retiro voluntario y entonces le dicen pues a la gente que si quieren se vayan, que no sé qué, pero por dentro de la empresa están ejerciendo presión contra los compañeros y las compañeras, acosándolos por las ventas, miren, no estamos vendiendo, miren, no está cumpliendo las metas, miren, no está haciendo esto y digamos que están obligando a los trabajadores a tomar esas decisiones. Bien, en todos esos modos de producción, en todas estas sociedades, el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y que pues finalmente pasaremos al socialismo como ya ha surgido en otras sociedades, entonces se ve que hay un momento en el que se acumula la opresión y entonces surgen las revoluciones. Es inevitable que suceda. No es posible y lo estamos viendo nosotros mismos ahora. Trabajadores que nunca habían salido a reclamar sus derechos están teniendo que salir a reclamar sus derechos porque están siendo obligados. Nosotros no somos fanáticos de estar, digamos, en un meeting, nosotros no somos fanáticos de estar en una marcha, bueno, pues puede hacer que haya gente que sí por adrenalina y eso, pero la mayoría de los trabajadores estamos en esto y estamos, digamos, trabajando por estas revoluciones. ¿Por qué? Porque nos obliga el mismo sistema, en este caso el sistema capitalista, con la acumulación de capital, con el dejar pobre a la mayoría de la sociedad, con la degradación no solo económica, sino social, que están generando en el mundo, nos obliga a los trabajadores a tener que tomar una posición, obviamente dentro de la clase a la que pertenecemos, que es la clase explotada. Eso nos lleva hacia hasta ahí. Voy a detenerme ahí un momento. Si hay alguna pregunta acá de algún compañero o si han dejado alguna por el chat. Yo he estado revisando el chat, por acá han hecho comentarios. Pero si no hay otra pregunta, compas, pregunten con confianza. Sí. Un comentario. Claro. Algo que decía Ray las clases pasadas era que estas empresas no es que perdieran, sino que dejaban de ganar y entonces esa era la pérdida de la que estaban hablando. Entonces se declaran en quiebra para no pagarle a sus empleados lo que corresponde, para que entre sus empleados asuman esas pérdidas que no quieren asumir ellos, pero realmente es que no están ganando el dinero que habían pensado ganar. Y algo que me parece muy, muy triste y hasta, no sé, es macabro, es por ejemplo cómo los hospitales privados están muy enojados porque no se están llenando las camas como ellos pensaban que se iban a llenar, porque la gente no se está enfermando, pero no cualquier tipo de gente, sino sus clientes, porque el paciente es su cliente y lo tratan como si fuese como si fuese una, o sea, no como una persona, sino como una cosa.
Entonces, como los pacientes no se están enfermando y no se están teniendo los beneficios que quieren tener, ahora entonces tienen que asumir esas pérdidas las personas que se están poniendo el cuerpo en esto, que son los enfermeros, los doctores y el personal de salud. Y esa es toda la reflexión que hace el capitalismo al respecto de los trabajadores y su papel dentro de la sociedad y dentro de ese aparato de consumo y ese aparato de producción. Tengo una pregunta, hay una pregunta del compañero José, y creo que es la misma de ayer. Es el compañero José Cuero dice: buenos días, una pregunta, la sociedad capitalista ha cambiado desde los tiempos de Carlos Marx, Lenin y Mao. Si la respuesta es positiva, el marxismo como crítica y guía de transformación de la sociedad se ha ido actualizando o ha sido inmodificable desde sus orígenes. Ha ido actualizado en este momento, ¿cómo se actualiza? Pregunta: ¿quién sería el gran intelectual del marxismo en este momento? Es una pregunta del compañero, esa pregunta está del compañero, ayer también la hizo. Esa es una de las preguntas que no se contestó. A ver si le podemos dar respuesta. Buenos días. Sí, compañero, sí. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es José Manuel, trabajo con la Asociación de Recicladores de Bogotá. No sé si pueda, porque la pregunta es compleja y no es fácil de contestar, pero yo iniciaría planteando que lo que estamos aquí viendo son como el ABC, como la estructura de lo que es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que se debe exponer de esta manera para poder entender los conceptos y los diferentes elementos que componen el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Pero la realidad se presenta de manera compleja. Si bien ya hemos pasado por la época esclavista, feudal, capitalista e imperialismo en esta última fase, las formas sociales como tal no son homogéneas. Por ejemplo, en una formación social como la actual, nosotros vemos relaciones de esclavistas, relaciones de comunismo primitivo en algunas tribus, por ejemplo, del Amazonas. Vemos relaciones feudales, por ejemplo, en el campo, o muchas veces con las personas que trabajan en casas de familia, que se dan relaciones feudales, ¿no? Y relaciones capitalistas y relaciones imperialistas. O sea, por eso cuando uno habla de analizar la coyuntura, es analizar el aspecto como se encuentran las relaciones de esas fuerzas productivas, las relaciones de poder, las relaciones de los medios de producción y la distribución de esos medios de producción, que es lo que dan en un momento dado la caracterización de una coyuntura de un país. Entonces todo es dinámico, todo cambia, más si hay unos principios generales, hay una estructura general que permanece, pero sí en las diferentes interrelaciones y las diferentes fuerzas que se dan, hay cambios muy grandes que hay que estar analizando en el contexto. Gracias. Muchas gracias, compañero. Sí, sumado pues a lo que dice el compañero de que las fuerzas de producción también se han transformado, digamos, esta sociedad capitalista sí se ha transformado, obviamente, con la aparición, digamos, del imperialismo, que ha desarrollado aún más las fuerzas productivas, que ha hecho dos cosas. Primero, ha desarrollado más las fuerzas productivas, las ha vuelto, nos ha unido más, digamos, a los trabajadores en nuestros conflictos a nivel internacional, y por otro lado también ha agudizado más la contradicción entre clase explotadora y explotados. Pues digamos que agudiza más la crisis y nos deja todas esas fuerzas súper desarrolladas de producción que ha acumulado,
y nos las deja y nos deja el camino, nos deja fortalecidos también como trabajadores para que podamos construir una nueva sociedad, digamos, una nueva sociedad de obreros y campesinos. Eso pues respecto a lo que decía el compañero, y muchas gracias acá al otro compañero José que estuvo ahí dándonos también cierta claridad. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué entiendes por propiedad privada? La propiedad privada entendemos como la relación de control o dominio que tenemos sobre algo, sobre, pues valga la redundancia, sobre una propiedad. Nosotros podemos ser dueños, en este caso, de un computador, del computador del que estamos conectados, del celular, pero eso no es lo mismo a ser dueños o la propiedad privada, ser dueños de los medios de producción. Es diferente. Digamos que en esencia, digamos, listo, el control y el dominio que tenemos sobre algo, pero esta propiedad privada a la que generalmente nos estamos refiriendo es a esa que es de los medios de producción, de las tierras, y que pues si son dueños de los medios de producción, también son dueños de las horas que nos pagan a nosotros por estar en un lugar de trabajo. Compañera, bueno, yo entiendo o quiero entender para los compañeros que yo, pues la verdad, la pregunta es muy interesante que es el compañero. Y lo que pienso y creo que esa pregunta se puede resolver, esto se puede hacer es en otro, pues en algo más avanzado, ¿no? Siento yo que esa pregunta habría que darle como más profundidad, pero en otra clase. Sí, gracias. Esta discusión. Luego, le entiendo así, no sé, compañera, si me aclara ahí, ese sería porque en ese momentico, pues la verdad es que los que estamos aquí estamos como empezando a comenzar, ¿qué es? ¿Por qué estamos así? Entonces esta pregunta, pues sí está chévere y sería bueno pues, investigarla para una clase, ¿no? Para que nos la pudiéramos explicar bien y para poderla comprender. Gracias. Sí, gracias, Eduardo. Eso lo van a abordar bien en profundidad cuando estemos estudiando el materialismo histórico, pero ya no así como a veces como lo estamos haciendo en este primer momento, sino ya cuando lo aborden en profundidad. Pero sí, la pregunta es si ha cambiado y se ha transformado. Sí, ha cambiado y se ha transformado. Las nuevas relaciones que han surgido gracias al imperialismo son diferentes, ha agudizado mucho más la crisis y las fuerzas productivas han quedado, digamos, mucho más desarrolladas. Y por acá nos preguntaban también que si hay un intelectual, que si hay, ¿cómo era? ¿Quién sería el intelectual del marxismo en este momento? Digamos que no es cuando surgió el marxismo, nosotros llamemos marxismo y nos detengamos en Marx. Obviamente luego vamos y nosotros también tomamos a Lenin, a Lenin, a Stalin, a Mao, a otros que pusieron, digamos, en funcionamiento el marxismo en las respectivas sociedades que les tocó vivir. Y también actualmente sabemos que a nivel mundial hay trabajadores, hay también intelectuales de la clase trabajadora que están ahí al frente de esto y muchos de ellos pues como dirigentes, no solo aquí en Colombia, sino que por poner un ejemplo en la India, han habido grandes dirigentes y siguen habiendo porque son los que están ahí, digamos, como pensando porque la pregunta del compañero más bien va como ¿cómo hacemos que ese marxismo que surgió por allá en otra época sea aplicable en este momento? Y claro, en cada sociedad hay intelectuales que están trabajando también para eso, pero pues con la fuerza, obviamente, de los trabajadores y como intelectuales de la clase trabajadora. Bien, entonces voy a seguir avanzando. Muchas gracias. Sí. Compañera, una cosita. Es que la pregunta del compañero, ¿me escucha ahí? Sí, ahí la escuchamos, solo que se escucha un poquito entrecortada, María Elena. Ahora se escucha completamente entrecortada. Bueno. No, te doy la señal. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí mejor. Aló. No, compañera, lo que pasa es que la pregunta del compañero sobre el desarrollo de la ciencia del marxismo, perfectamente eso lo podemos ver en una materia del pénsul que tiene que ver con la historia del movimiento obrero,
que habla de todo el marxismo, cómo se desarrolló, y es un nivel, como ustedes dicen, más superior, cómo se desarrolló a la luz de la lucha misma de clases. Y lo otro, frente a la pregunta del intelectual, ayer el instructor y más adelante también Ivonne, es que el jefe, es que los intelectuales, los dirigentes son una casualidad histórica, ¿sí? Así se desarrollen, son casualidades históricas, pero lo dirige la colectividad. ¿Listo? Eso lo vemos también en materia de métodos de dirección y trabajo, más en concreto, el papel de los jefes. Gracias. Perdón, muchas gracias, compañera. Igual recuerden que toda duda la pueden ir dejando también en el chat. También van a estar compañeros atentos a responder dudas que no podamos abordar directamente desde acá. Los compañeros que tienen los micrófonos activados, si me pueden ayudar con... Listo, muchas gracias. Buenos días. De pronto yo agregaría es que uno no tiene que estar esperando encontrar el Mesías o la persona que dirija. De hecho, lo que estamos buscando es que realmente sea la expresión de la clase trabajadora que colectivamente, participativamente, construya, analice y defina las directrices que hay que dar. Y en cada momento surgen, de acuerdo a las diferentes visiones que se tienen, diferentes liderazgos. Entonces, no hay que estar esperando como encontrar el Mesías, sino es el trabajo conjunto de construcción colectiva y participativa de las orientaciones del momento, lo que debemos más bien buscar. Gracias. Muchas gracias. Sí. Y sumado a lo que dice el compañero, pues les recordamos que por ejemplo, la misión de la escuela es funcionar también como educador, como instructores y como también como alumnos. Es decir, uno no va como generalmente lo presentan en la educación, y es que una persona sabe todo, sino que la idea es que todos, digamos, podamos enseñarnos los unos a los otros y aprender de la historia, y como dice el compañero, van a haber momentos en que algunos líderes resalten más que otros por ciertas habilidades, pero lo importante aquí es que somos todos los trabajadores los que tenemos que cumplir esa misión histórica de transformar la sociedad. Muchas gracias. Bien. Estos cultos a las personalidades han producido fenómenos en Sudamérica bastante desastrosos. Por poner un ejemplo, horrible, Uribe, Fujimori, Videla, hasta Perón, son personalidades que se volvieron mesiánicas y no permitían desde ningún punto de vista la crítica, ni desde ningún punto de vista la contradicción. Bien. Entonces, ahorita muchas gracias a todos los compañeros y compañeras. Ya vamos entonces a la segunda parte de esta charla, pero pues casi todo, digamos, el fuerte de esto estaba acá para entender cómo surgió el capitalismo. Entonces vamos a qué son las clases sociales y cuáles son las actuales en Colombia. Las clases sociales, pues, son grupos humanos, en este caso uno de los cuales puede apropiarse del trabajo de otros gracias al lugar diferente que ocupa en determinado régimen económico y social. En el esclavismo, entonces, el amo, el esclavo; en el feudalismo, el siervo, el señor feudal; en el capitalismo, el burgués y el proletariado. Bien. Estos grandes grupos de seres humanos se diferencian entre sí por 4 aspectos. Primero, por el lugar que ocupan en determinado sistema histórico de producción social. Es decir, en este caso, pues yo ocupo el lugar de trabajadora, vendo mi fuerza de trabajo para alguien. Segundo, por las relaciones que mantienen con los medios de producción. Y esas relaciones, como lo vimos por allá, desde que empezó a surgir el Estado, están formalizadas en leyes.
están establecidas desde esa organización del Estado que garantiza que esas relaciones se mantengan, es decir, que yo sea el trabajador, que el otro sea el dueño de mi tiempo de trabajo, y eso se justifica desde las leyes, se formaliza a través de las leyes. Tercero, la función que cumplen en la organización social que cumplimos en la organización social del trabajo, es decir, qué función es la que estamos desempeñando. Y cuarto, el modo y la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen, en este caso la renta, la ganancia, el salario. Es decir, si yo soy un señor feudal, pues la renta; si yo soy un burgués, la ganancia; si yo soy un trabajador, el salario. Entonces, estamos determinados, esos grupos humanos nos diferenciamos por estas cosas. Nos diferenciamos, por ejemplo, de nuestro patrón por la ganancia que él tiene respecto a mi salario. Somos diferentes. Y de nuevo insisto mucho en eso porque son, digamos, que lo que se está imponiendo actualmente, lo del diálogo social, que conciliemos, que esto se puede todos si nos sentamos en una mesa a negociar, estamos en condiciones iguales, y no somos iguales. Somos diferentes porque la sociedad en la que estamos impone que unos seamos explotados y que otros sean los explotadores. Bien, esa lucha entre explotados y explotadores es una lucha irreconciliable. No la vamos a salvar yendo y llevándole banderitas de paz al jefe, llevándole banderitas de paz a los capitalistas. Eso no te va a resolver. De hombro. ¿Qué? Perdón. Tanteaditas de hombro, compañero. No escuché. Tanteaditas de hombro, compañera. Ya sí. Perdón. Exacto, muchas gracias. No lo vamos a lograr así. Aunque insistan mucho, y de hecho ellos están insistiendo mucho porque ellos saben que en este momento la crisis se ha agudizado mucho más, y con esta situación en la que estamos actualmente por la emergencia, por el estado de emergencia, saben que las contradicciones están mucho más agudas, y entonces, como saben que están así, entonces la idea de la paz, del amor, de la reconciliación, del diálogo fraternal, nos lo van a seguir metiendo por todos los medios, y no va a ser raro, por ejemplo, que de esto salga a las escuelas una cátedra, así como salió en su momento la Cátedra para la Paz. En este momento va a salir la Cátedra de la Conciliación, la Cátedra del Amor, la Cátedra de quién sabe qué cosa que les ocurra hacer ellos, para poder empezar a amortiguar desde el Estado, cumpliendo la función que cumple el Estado, que es de reducir, que es de detener la lucha de clases. Entonces lo van a empezar a hacer a través de todas sus instituciones. Entonces, esta lucha irreconciliable de clases ha impulsado el desplazamiento de unas formaciones sociales por otras más elevadas, como lo fuimos viendo, y esa lucha de clases ha sido el motor del desarrollo social de la historia. Es la fuerza motriz de la historia, es lo que ha transformado una sociedad en la otra. Ha surgido gracias al desarrollo de las fuerzas productivas, ha surgido así, pero esa lucha irreconciliable de clases es lo que hace que una sociedad se transforme en otra sociedad. Esta sociedad, por ejemplo, que estamos viviendo capitalista, ya no es funcional, y se demuestra en toda la cantidad de degradación que existe a nivel mundial. Ya no funciona, ya no sirve, y los que lo defienden porque tengan algún privilegio, digamos que son o porque están de parte de la burguesía o porque están en medio del proletariado y la burguesía, pero inevitablemente van a tener que tomar una postura, ya sea como explotadores o como explotados. Y pues ahorita que veamos las clases sociales vamos a ver que también este desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo ha hecho que ciertas clases sociales vayan desapareciendo, y nos ha dejado solo dos grandes, digamos, clases sociales en pugna, que somos pues los trabajadores y los burgueses. Entonces acá, este término de clase social no solo es, digamos, un nombre económico que le pongamos, no es una categoría económica, sino que también obviamente es una categoría social, y nos diferenciamos entre nosotros en el modo en que vivimos, en las relaciones familiares que manejamos, en las ideas, en las opiniones, en las costumbres, los principios morales, en la política. Es decir, somos completamente diferentes por la posición social que ocupamos. Esas diferencias de clase generan una lucha
por defender, obviamente, los intereses. Nosotros por defender nuestros intereses de trabajadores y ellos por defender sus intereses de clase privilegiada. Por eso es tan inaudito, que ayer también lo trataba el compañero en la charla de ayer, de anoche, es tan inaudito que un sindicato, que es una organización de trabajadores, que debe defender los intereses de los trabajadores y no los de nadie más. Por eso es que es tan inaudito que defiendan los intereses del patrón. Y todos sabemos acá, si hemos estado en la lucha sindical, todos sabemos que hay sindicatos patronalistas, que son estos sindicatos que nos imponen la conciliación, que nos dicen, no, venga, compañeros, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Mire que la empresa tan mal que está, pero ¿qué vamos a hacer? A usted no le interesan las ganancias de su jefe, a usted le interesan los beneficios de sus compañeros y sus compañeras. Si usted quiere defender los intereses de su jefe, pues entonces métase en la parte administrativa de su empresa y trabaje desde allá y déjele el camino libre en los sindicatos a los trabajadores que sí quieren luchar por los intereses de los trabajadores. No tienen nada que estar haciendo en un sindicato. Entonces, en este caso, pues, esa lucha de clases, pues, por defender nuestros intereses nos deja tres frentes de lucha. Una es la lucha económica, que se da pues desde los sindicatos, pero también desde otras organizaciones sociales, las organizaciones de campesinos, las organizaciones de indígenas, las organizaciones, pues, las diferentes organizaciones que existen de la clase trabajadora. Otro es la lucha política, en este caso, pues, es a través de los partidos políticos. Y otra es la lucha ideológica, que es a través de la educación, y es, pues, digamos, la lucha que hace frente a la que se pone, pues, digamos, de pronto la escuela, aunque también estamos, digamos, ahí en la lucha económica, pero principalmente en la lucha ideológica desde la educación. Obviamente, desde nuestros intereses, ellos desde su postura van a defender lo de sus intereses. Esos intereses que tenemos entre clases son irreconciliables, insistimos en eso, son irreconciliables, son opuestos. Usted no puede tratar de conciliar con el que lo está explotando, usted no puede tratar de conciliar con el que está abusando de usted y con el que usted le puede haber trabajado 20 años y cuando ve que usted ya no cumple, digamos, al mismo ritmo, entonces lo echa a la calle y no le importa si usted está a 1 año de pensionarse, o a 2 o a 3. Entonces, son irreconciliables y esa lucha es inevitable y objetivamente antagónica. No hay una forma de no hacerla antagónica. Cuando decimos que es inevitable, vuelvo e insisto que muchos, digamos, estamos en esa lucha y muchos trabajadores tienen que ponerse a defender sus intereses, no porque le guste, no porque le encante, porque haya sido los sueños desde su infancia, sino porque son las circunstancias materiales y objetivas las que nos obligan a tomar una postura y a defender nuestros intereses. Acá yo sé que hay muchos compañeros que son de diferentes sindicatos y que están dando, digamos, la lucha económica, la lucha ideológica también dentro de sus organizaciones. Y yo quiero que me cuenten si en algún momento, ya sea en este o en el pasado, se han encontrado con alguna postura de un compañero, una compañera o de quien sea, que traten de decirles, de llevarlos pues como al camino de la conciliación y a querer mostrar que estos conflictos de verdad se pueden conciliar con la clase explotadora. Uy, compañera, eso es lo que se ve en nuestra empresa. Hay mucha gente arrodillada, mucho compañero arrodillado que está a favor del patrón y en contra del mismo compañero. Muchas gracias, compañera. Otra experiencia por ahí, de pronto, eso que se ve y que es con lo que uno más lucha, digamos. En algunos momentos, digamos que cuando el movimiento es independiente, así como por ejemplo los de los comités pro federación que se están formando en Bogotá y Cali, los acusan de separatistas, de paralelistas, de que queremos dividir a la clase obrera, por alejarnos, digamos, de pronto de la política de concertación de las centrales obreras, porque definitivamente estamos convencidos de que los sindicatos, de que las organizaciones deben defender exclusivamente los intereses de los trabajadores.
¿Alguna otra experiencia así como la de la compañera? Y bueno, aquí Rubén de Bogotá, sí, ¿sí me escuchas? Sí, sí, Rubén, ahí te escucho. Pues aquí en Bogotá nos ha pasado que las jornadas de 16 y 20 horas y pues el sindicato de Sinubicol, pues que no, muchachos, que trabajemos las 16 y 20 horas, nosotros no, pero ¿cómo vamos a trabajar eso? El sindicato de Medellín, todos están a favor del empleador, entonces nos ha perjudicado eso mucho y ellos solo se ocupan solo en su parte de su comité allá en Medellín y no les importa las demás sedes y los demás compañeros, si están bien, si las 16 o 20 horas son ilegales o no, sino es trabajar y trabajarles porque necesitan sus horas extras para pagar sus obligaciones. Entonces, sí, nosotros tenemos ese caso y nos ha tocado muy duro con ellos porque ellos están a favor del patrón y como ahorita hay sustitución patronal, pues mucho menos están más apoyados con ellos y, o sea, ya entre nosotros los compañeros nos toca pelear con ellos, no con el empleador, sino con los mismos trabajadores, entre nosotros ya pelear contra ellos, porque como están a favor de ellos, pues ese es el caso que hay aquí en Bogotá con ese sindicato de Sinubicol en Medellín. Muchas gracias, Rubén. Y así como el caso de los compañeros, yo sé que es una lucha fuerte, digamos, que hay que dar al interior de la organización, entendiendo que nuestros compañeros sí son nuestros compañeros y que tal vez por la educación que hayan recibido en esta sociedad, entonces lo que defienden es un sindicalismo burgués, patronalista, que no es independiente, pero que es una lucha que hay que dar entendiendo que son nuestros compañeros y que hay que darles, pues, la lucha. En las diferencias que tenemos con los compañeros, pues no son irreconciliables, las que tenemos con nuestra clase no son irreconciliables, pero las que tenemos con otras clases sí son irreconciliables. Respecto a lo que decía ahí el compañero Rubén, sí, entonces compañeros que digamos que por la misma historia del sindicalismo que también lo abordarán, digamos, en una segunda fase de estas conferencias, ese curso, entonces por la misma dinámica que lo que les decía al principio de la superestructura ideológica, de las ideas que nos venden, entonces se imponen unas ideas y unos métodos que no son de los trabajadores. Esas ideas y esos métodos también, digamos que lo abordarán cuando vean la parte de métodos de dirección y estilo de trabajo y entonces tendremos una mayor claridad ahí respecto a eso. Bien, muchas gracias. Entonces sigo acá. A mí me gustaría, agregar el problema de estos líderes y lideresas, no solamente sindicales, sino también indígenas, y eso tienen que ver con diferentes concepciones que se van generando en la construcción de ese nuevo acuerdo social diferente al capitalista. Entonces, se ha venido generalizando entre muchos de estos líderes la posibilidad de hacerlo de manera pacífica, de manera negociada, de un paso a paso, y entonces es cuando ellos generan unas relaciones con los patronos o con explotadores y con el gobierno, entonces de ir generando reformitas que vayan avanzando. Pero hoy, con la pandemia, lo que se pone a la orden del día es que eso no es cierto, porque si bien se logran algunas cosas pequeñas de reivindicaciones de la clase obrera, en esta crisis que es la crisis del imperialismo a nivel mundial, lo que se está viendo es que el capitalismo, de un momento a otro, utilizando toda su superestructura, los medios de comunicación, la represión y todo, echa para atrás estas conquistas que se han logrado, y es lo que está pasando hoy en día. Entonces, eso quiere decir que con reformas, con negociaciones, con diálogos, no se van a lograr las cosas, porque estamos en un tira y afloje donde se gana una cosa pero nos quitan otra, y es una pelea por reformas, por mejores posiciones, que no va a dar ningún resultado ni ningún cambio. Muchas gracias, compañero. Sí, y sumado a eso, pues cuando nos venden la idea de que a través de las leyes podemos hacer algo, recordemos que el Estado, digamos, es quien
produce, digamos, esas leyes, y el Estado es una organización para defender a la clase que está dominando, y en ese momento la clase explotadora. Entonces no se puede esperar como que digamos, no, es que existe esa ley, entonces ya eso me protege, porque lo vimos en esta pandemia, como decía el compañero, con las circulares del Ministerio de Trabajo donde prohibían los despidos y las suspensiones, y un mesecito después sale el presidente diciendo que a esos despedidos y a esas gentes en suspensión de contratos le van a dar un subsidio de 160.000 pesos, es decir, legalizando los despidos que ya desde el ministerio se había dicho que eran ilegales. Bien. La verdad es muchas gracias. La creatividad que tienen, la creatividad que tienen para cagarlo a uno es magnífica. La verdad es que es una cosa que si uno se descuida 5 segundos, le están metiendo una reforma, lo están acabando con no solamente los recursos de uno, sino de su familia, porque no solamente eso se trata de nuestra propia lucha, sino que nosotros tenemos una familia y su futuro depende de nuestra fuerza laboral. Otra cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, es en el lenguaje, como son de efectivistas, utilizando la frase no polaricemos, es que ustedes solamente los mueve el odio, y incluso también utilizan mecanismos con lenguaje de iglesia, con lenguaje muy religioso, mentando siempre a la Virgencita, a yo no sé quién, que por Dios, que Jesucristo, pero realmente detrás de eso hacen cosas muy violentas. Hacen cosas muy violentas que no solamente afectan a un grupo reducido de personas, sino que nos afectan a todos. Y como todos, entonces tenemos que luchar contra esta fuerza que no tiene ningún tipo de miramiento para acabar hasta con la vida de las personas. Bien. Sí, gracias. Miren, y esta lucha ideológica que está dentro también del movimiento obrero, obviamente, que tenemos que pelear contra ideas que no son de la clase trabajadora. Yo ayer, por ejemplo, escuchaba una charla de otra escuela sindical en la que decían, no, es que esta pandemia ha dejado que estamos en una crisis de la humanidad. Y yo pensaba, a ver, ¿crisis de la humanidad? ¿Crisis de la humanidad? ¿Por qué una escuela sindical tiene que estar formando a los trabajadores para que defiendan sus derechos, viene y le dice a esos mismos trabajadores que es una crisis de la humanidad? Es que si es una crisis de la humanidad, usted ya no va a pelear contra sus enemigos, sino que usted va a tomar una posición como que, ay, ¿qué hacemos? Porque es que no es una crisis de la humanidad, es como ya lo dijo un compañero hace rato, es una crisis del capitalismo, es una crisis de que es un sistema económico que ya no se sostiene. Bien. Avanzo acá en la presentación. Entonces, pues decíamos entonces que esa lucha irreconciliable es inevitable y antagónica, nos deja la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica. Eso pues ahorita sí podemos ver cuáles son las clases sociales que tenemos en el capitalismo actual. Por un lado tenemos al proletariado, es donde nos circunscribimos nosotros. Bueno, si hay por ahí algún burgués que nos levante la mano, no hay problema. Pero las clases sociales en el capitalismo, entonces está el proletariado, quienes solo contamos con nuestra fuerza de trabajo para subsistir, vendemos esa fuerza de trabajo por un salario y por cierto horario, sean 8 horas, sean 4, sean 10, sean 20 al día, somos propiedad, digamos, de esa persona que está ahí como dueña del lugar en donde trabaja. Entonces, proletariado, solo contamos con nuestra fuerza de trabajo para subsistir, con nuestras manos, con lo que podemos hacer, digamos, desde lo que somos, porque no poseemos absolutamente nada más. Está la burguesía, que es, pues, la dueña de los medios de producción, de las industrias, los bancos, el transporte, el comercio. Están los terratenientes, que son los dueños de la tierra, y está la pequeña burguesía, que son pequeños propietarios de la tierra, de la industria y del comercio, que aunque, digamos, tengan propiedades también, en muchas ocasiones tienen que estar pendientes de esos negocios, pues ahí medianamente trabajando, y es una clase de transición entre la burguesía y el proletariado. Es decir,
Esta pequeña burguesía es una clase que tiende a desaparecer, que tiende a identificarse con las ideas de la burguesía, tiende para allá, quiere consolidarse como burguesía, pero que generalmente por la misma dinámica del capitalismo y del imperialismo, de los monopolios, del monopolio del capitalismo, entonces son lanzados al proletariado. Y en Colombia, esas mismas clases sociales que vemos acá, proletariado, burguesía, terratenientes y pequeña burguesía, en Colombia están así, estamos así. El proletariado, nuevamente, solo contamos con nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir, llámese usted trabajador de la educación, llámese usted trabajador de los servicios, llámese usted trabajador de la seguridad, de las fábricas, barra, trapee, produzca, sí, bueno, usted es de parte del proletariado. El semiproletariado de la ciudad son estas personas que aún siendo trabajadores están apegados a alguna forma de propiedad rudimentaria, el vendedor de dulces con su carrito de dulces, el señor que tiene alguna propiedad pequeñita sí, a la que se apega y son semiproletariados. Esta no es otra categoría especial, pues para que lo tengamos en cuenta. Estos dos que están acá abajo como semiproletariado forman parte de la clase del proletariado, para que no luego nos confundamos. Y está el semiproletariado del campo, que son campesinos pobres, que aún teniendo una pequeña parcela venden su fuerza de trabajo, que tienen que vender su fuerza de trabajo aunque sean dueños de una pequeñita parte de la tierra para poder subsistir. Y tenemos como otra parte, digamos, del proletariado, que es el lumpenproletariado. El lumpenproletariado son la parte de los proletarios que se han degenerado ya tanto espiritualmente, no se han degradado solo económica, sino también espiritualmente, y son un residuo de la sociedad capitalista. En este caso tenemos a los ladrones, las prostitutas, los sicarios, los habitantes de la calle. Bien, eso pues respecto a la que es la clase del proletariado. Por otro lado, tenemos a la burguesía, que es la dueña de los medios de producción, los de las industrias, los bancos, el transporte, el comercio. Por ahí son muy famosos y últimamente están ahí siendo muy famosos donando que es que para ayudar en esta emergencia, y luego van y nos clavan una ley con la que se devuelven todo lo que aportaron más multiplicado por 10. Los terratenientes, que son los dueños de la tierra, la burguesía agraria, en este caso pues estamos hablando de los campesinos ricos, que son los que explotan fuerza de trabajo, pero a la vez sufren de la expoliación de los terratenientes y los capitalistas financieros. Y la pequeña burguesía, ya los habíamos mencionado antes, que son estos pequeños propietarios, pero que son esta clase de transición que como tienden, digamos, a tener las ideas de la burguesía, pero que a la vez están ahí como en ese tránsito y generalmente son lanzados a las filas del proletariado por las dinámicas mismas del capital. Bien. Estas clases sociales y esta lucha de clases nos pone de manifiesto un problema que fue del que empezamos a hablar allá desde la época del comunismo primitivo, y es el problema del Estado. En una conferencia, Lenin habla de esto y nos dice que siempre los intelectuales burgueses han tratado de volver esto como si fuera súper confuso, como si fuera una cosa que no podemos entender, cuando nosotros ya sabemos que el Estado surgió como producto de la contradicción entre las clases, del antagonismo entre las clases, que surgen, pues, digamos, en una sociedad, y que es simplemente un aparato para amortiguar los choques entre esas clases que son antagónicas y que no van a reconciliar sus problemas, porque es que los problemas surgen de la relación de explotación que existe. Mientras exista esa relación de explotación, va a existir el antagonismo. Entonces, el papel del Estado es venir y amortiguar eso y decir, venga, mijo, no pelee, meta una tutela. Venga, meta esto. No, venga, mijo, pero cálmese, vea que para eso hay una ley, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a no sé qué, es decir, todos los derechos que están ahí enumerados, pero que en realidad y prácticamente y todos los días lo vemos, no son respetados.
también el Estado existe para privar a las clases dominadas, en este caso, pues nosotros, el proletariado, de los procedimientos revolucionarios de lucha, que como ya lo decía un compañero hace unos pocos minutos, son el único medio a través del cual hemos transformado la sociedad y el único medio a través del cual hemos logrado obtener beneficios a favor de nosotros, de la clase trabajadora, son los métodos revolucionarios de lucha. No ha sido a través de las leyes, no ha sido a través de sentarnos a abrazarnos todos con el patrón y a prender velitas para la paz, no ha sido ese el medio que tenemos para conseguir nuestros beneficios, porque la burguesía es una clase parasitaria, viven de la explotación de los seres humanos, no les importa si tienen que degradar al trabajador, no les importa si tienen que imponer jornadas mortales de trabajo de 18 y 20 horas, como lo había hace un tiempo y lo hay actualmente. No les importa, y ha sido la clase trabajadora la que se ha tenido que oponer a través de la lucha y de la resistencia en las calles, luchando, la que ha terminado dando la vida a través de la historia para poder que esa jornada, digamos, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, para que esa jornada sea pues más apta, digamos, para nosotros los trabajadores. Entonces, recapitulo ahí. Entonces, el Estado surge del antagonismo de las clases para amortiguar el choque entre esas clases que son antagónicas, para privar a las clases dominadas de los procedimientos revolucionarios de lucha, que son los únicos que le pueden garantizar sus derechos. Y el Estado, por otro lado, es una máquina en manos de la clase dominante, no está en manos del proletariado, no está en manos de la clase dominada. Y esto, por ejemplo, insisto, es una cosa que desde que somos chiquititos en las escuelas nos lo enseñan, como que el Estado es un Estado social de derecho, que es el único que nos garantiza los derechos a todos y que es el que garantiza la armonía social y no sé qué. Pero ese Estado es una máquina de represión, es una máquina de la clase dominante y es de servicio exclusivo de sus intereses de clase. Todo político que llegue a sentarse ahí, toda persona que forme parte de ese Estado, viene a amortiguar el antagonismo de clase y viene a representar los derechos de la clase explotada, los privilegios de la clase explotada, los derechos de la clase dominada, porque es un aparato de explotación y de opresión. La lucha de clases pues conduce inevitablemente a la dictadura del proletariado, porque si nosotros queremos obtener, digamos, nuestros beneficios, si nosotros queremos que nuestros derechos nos respeten, si queremos tener una vida pues digna, llevadera para nosotros y para las generaciones que vienen de aquí en adelante, entonces debemos generar un Estado en el que nos veamos representados, debemos inevitablemente destruir este Estado y construir otro. Por ahí, si en algún momento me confundí diciendo que el Estado defiende los derechos de la clase explotada, pues todos tenemos claro, por si me confundí, que el Estado defiende los derechos, pero de la clase explotadora. Bien, eso está ahí. Y pues como conclusiones de todo esto y del papel del Estado, de las clases sociales, de cómo surgió el capitalismo, de cómo se sostiene también, entonces tenemos estas conclusiones de todo esto. Lo primero es que la historia de la humanidad es la historia del desarrollo progresivo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Lo segundo es que ese desarrollo social se ha presentado a través de grandes saltos o revoluciones sociales y que dichas revoluciones son inevitables y que surgen obviamente por el antagonismo de las clases que están dentro de esas sociedades. Lo tercero es que las masas trabajadoras son las protagonistas de la historia. Miren que si uno va y lee los libros de historia, se va a dar cuenta que ¿quiénes son los que aparecen en los libros? ¿A quiénes son a los que les mandan a investigar a los niños? ¿Son a los trabajadores? Por ahí una sola persona que me responda a quién les mandan a estudiar en los colegios. Los colegios solamente le enseñan es la clase explotadora, los que han sido los esclavistas en
en la historia de este territorio. Nunca enseñan las clases del proletariado o la lucha a sus derechos. Ahí nomás está porque nos enseñan que existe una constitución, mas nunca nos enseñan a que tenemos derechos, solamente nos enseñan a que tenemos una nacionalidad y un nombre y nada más, pero no nos enseñan a profundidad para una real lucha de las clases. Muchas gracias. O si no, ahí está, ahí está que ahí querían meter al Matarife en un libro, pues, como el mejor presidente de Colombia. Y está ahí no nos damos cuenta de que y está como el mejor presidente de Colombia en muchos libros. Entonces, y pongo el ejemplo de los niños porque pues inevitablemente son nuestros hijos y son, digamos, los futuros trabajadores y son esas ideas con las que crecen y no propiamente con las que deberían ser formados. Entonces, las masas trabajadoras son las protagonistas de la historia. Absolutamente nada se mueve si los trabajadores no se mueven. Y esta pandemia también lo puso en evidencia. Tanto que dicen que la riqueza la pone el capitalista y los inversionistas y no sé quién. Y tuvieron que mandar a los trabajadores otra vez a trabajar, perdón, valga la redundancia, a trabajar, a estar allá en un trabajo porque ellos no generan riqueza. La riqueza somos los trabajadores que la producimos y la naturaleza. Los llamados grandes hombres surgen como una necesidad, como bien lo decía la compañera María Elena hace un rato. Los grandes hombres, los grandes intelectuales, los grandes dirigentes, bueno, son una casualidad y lo son en la medida en que contribuyen al desarrollo social. Si no contribuyen al desarrollo social, si no contribuyen a que esas ideas sean de todos y que todos nos apropiemos de ellas, pues inevitablemente no nos están haciendo tampoco, no nos están dando un beneficio. Tienen que socializar, digamos, ese conocimiento. Y la cuarta es que la historia de la sociedad ha sido desde el esclavismo, la historia de la lucha de clases. La lucha de clases es la fuerza motriz de la historia, como ya lo habíamos dicho hace un rato. En la sociedad capitalista también surgió el proletariado, la clase obrera moderna, que es la que está llamada a dirigir las transformaciones sociales, poniendo en concordancia el carácter social de la producción y el carácter de la apropiación, es decir, el socialismo, que eso que producimos entre todos sea de todos y no que todo lo que producimos entre todos vaya a parar en el Ferrari de X o Y personaje. El movimiento sindical es parte de esta lucha, no es la única, ya también hace un rato le decía, es parte de la lucha general de la clase obrera por su liberación, por su emancipación, y debe servir exclusivamente a esa lucha, insisto, una alarma en mi organización sindical es cuando mi compañero quiere defender los intereses que no son de nuestra clase y no los de otro. Los sindicatos deben ser escuelas de socialismo, debemos tender a eso, a que nos emancipemos y a que nos apropiemos entre todos de esa persona, a que socialicemos eso que producimos entre todos. Y frente a esto, ¿qué debemos hacer los trabajadores? Pues primero, fortalecer la organización para la lucha. Fortalecerla, ya vieron ustedes que se mueven en varios frentes, entonces fortalecernos en la lucha ideológica, en la lucha política, en la lucha económica. Segundo, promover las ideas correctas y criticar las incorrectas, algo que también pasa en muchas organizaciones, no sé, pues también ustedes me dirán si estoy diciendo una falsedad o no, es que me dicen, no, pero no lo critiquen, mira que es tu compañero, tratémonos con amorcito, querámonos, no nos peleemos entre nosotros, y de hecho es verdad, no tenemos que pelear entre nosotros tenemos que unirnos para pelear contra un enemigo que tenemos en común, pero es que no es unirnos falsamente, es unirnos generando una unidad consciente, y en esa unidad consciente se requiere que yo reconozca las ideas correctas y critique las incorrectas. Si yo veo que mi dirigente sindical, que si yo veo que mi compañero se está yendo a discutir el beneficio de mi sindicato, supongamos que mi sindicato se llama Sintra Profesores, y que mi dirigente de Sintra Profesores se va para allá, estamos afiliados a la CUT, y se va a pasear, y se van y se toma fotos en la playa, se va y trae recuerditos bonitos y dulcecitos y no sé qué, ve, y qué decidieron para el sindicato, no, que después vamos a generar una mesa de negociación y nos vamos a reunir por Zoom y vamos a ver cómo nos va. Entonces eso ya me tiene que decir a mí que ahí hay unos métodos incorrectos que yo tengo que criticar, porque los sindicatos no son un club, pues, de amigos,
tampoco es que no nos podamos reír o compartir o nada de eso, pero el sindicato tiene una función específica y yo debo criticar las ideas incorrectas y fortalecer las ideas correctas. Educar política e ideológicamente, vean, y en esto fallamos mucho actualmente, y es que estamos en una organización y a veces nos quedamos, digamos, como bases esperando a que se forme, no, a veces que el presidente se forme, y por eso es que se genera el sindicalismo, donde puede ir una sola persona por allá y a puerta cerrada a negociar toda una convención y vender, digamos, una negociación, porque yo como base no estoy formado, y también a veces como dirigente no me formo política e ideológicamente, y yo debo formarme para poder defender los intereses de la clase a la que pertenezco. Hacer propaganda, mítines, videos, tener qué sé yo, mi boletín sindical donde yo esté mostrando mis luchas, mostrando los problemas que tenemos y lo que debemos hacer ante eso. Movilizar para conquistar las reivindicaciones inmediatas y futuras de la clase obrera. Es decir, listo, nos formamos, pero nos formamos al calor de la lucha. No nos sentamos por ahí a leer, no, es que vamos a formarnos aquí unos 5 años y después de 5 años íbamos a pelear. No, eso es una cosa constante y se da al mismo tiempo, entonces nos movilizamos también. Unirse a los demás trabajadores independientemente de la forma de contrato. Y esa es otra cosa que pasa, que no debe haber una diferencia, que es que él es tercerizado, que es que él es por acá nomás de tiempo completo, es que es de hora a la hora, es que es de eso, no. Es decir, la clase obrera es una, independientemente de cómo nos quieran etiquetar o no, cómo nos quieran dividir con estos contratos que se inventan cada vez, empeorando nuestras circunstancias. Todos somos trabajadores y debemos unirnos como clase trabajadora, pero como les dije, una unidad consciente, no solo una unidad de acción. Defender los intereses y apoyar la lucha de todos los trabajadores sin importar su afiliación sindical. Que despidieron a 10 de mi empresa, pero es que no son sindicalizados allá ellos, ¿quién los mandó a no sindicalizarse? Y yo sé que a veces uno puede estar enojado porque listo, no se sindicalizó, pero son nuestros compañeros, son de nuestra clase. Como trabajadores debemos defender nuestros intereses y no importa si no son de nuestro sindicato. Apoyar la lucha de los demás trabajadores y del pueblo colombiano, es decir, nos sumamos a las luchas de la gente de los barrios, nos sumamos a la lucha de los indígenas, nos sumamos a la lucha de los campesinos, de los transportadores, de todo el pueblo colombiano. Y apoyar la lucha de los trabajadores y los pueblos del mundo. Que en Estados Unidos hay que toda la gente está revolucionada, que por allá en la India hay una guerra popular, que por acá, es decir, nos sumamos a esa lucha de los trabajadores, le hacemos propaganda y debemos resaltarla como una lucha de clases y de nuestra clase. Compañeros, esa era toda la presentación. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, pues hemos ido tratando de resolverlas también a través del chat. Muchas gracias, igual estoy aquí a disposición para si quieren opinarnos algo. Por ahí también, pues antes de que empecemos acá, hay un formulario que empezó a rotarse para que ustedes lo vayan diligenciando, para poder sumarlos, digamos, a estas jornadas educativas, a esta primera fase y a las fases posteriores, y también para entregarles pues información de las diferentes actividades que está adelantando la escuela. Y pues en caso tal también de que ustedes lo requieran para hacerles llegar material educativo como textos o como la presentación que ustedes tienen aquí en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Bien, acá si hay preguntas, igual acá también hay otros compañeros de la escuela, en caso tal, pues cualquiera puede ayudarnos con las dudas que tengamos, o si ustedes mismos también quieren fortalecer algo como ya lo han ido haciendo otros compañeros, también se los agradecemos. Muchas gracias, compañera y compañeros. Y demás compañeros. Hay preguntas, pero yo creo que queda también pendiente el continuar con estas jornadas de educación y de construcción colectiva
que son muy importantes, porque lo que sí hay preguntas como algunas que habían colocado ahí en el chat que me parecen muy importantes y que requieren de pronto para su respuesta dar un espacio un poquito más largo y más argumentado para poder atenderlas. Pero muchas gracias y esperamos vernos en una próxima. Bien, muchas gracias. Compañeros, yo les recuerdo que el formulario está por acá rotando para que lo puedan ir diligenciando para hacerles llegar material educativo, para hacerles las invitaciones a las distintas actividades de la escuela. Primero. Segundo, les recordamos que los sábados estamos generando un espacio en vivo con los trabajadores, se llama, y es en el momento en que ustedes quieran participar como trabajadores se pueden contactar con nosotros y pues pueden ser invitados. En este caso es hoy a las 7 de la noche y pues la próxima sesión, recordemos que estamos cada 8 días en una doble jornada educativa por corresponder a distintos turnos de trabajo de los compañeros. En este caso estamos a las 7 de la noche los viernes y los sábados a las 10 de la mañana. Igual yo sé que mis compañeros también fueron respondiendo por acá por el chat algunas dudas. Muchas gracias a los compañeros que me ayudaron con las intervenciones y con todo. Me quedan 5 minutos ahí para que vayan llenando, no se me vayan sin llenar el formulario primero, y segundo, para que si alguno quiere hacer un comentario de más, pues lo pueda hacer a propósito de esta pandemia. Y como decía el compañero, hay temas que se van a ahondar más en la segunda fase de este curso.